Bienvenidos a todos al panel de abejas. Hoy estamos a febrero, no, perdón, febrero 17. Híjole, Ujú. nada más faltan 10 meses para mi cumpleaños, así es que tiene todo el tiempo para ahorrar y decidir qué me va a comprar para mi regalo. Pero bueno, hablando de cosas más importantes, en esta noche tenemos una grande amiga, Silvia Caloca de Cortés. Ya me la decortesaron. Resulta que ya se casó y bueno, ella nos va a contar su historia. Le he invitado porque el Espíritu Santo me habló de ella el otro día y me dijo, tienes que traerla porque ella tiene un testimonio. Y hemos estado hablando de cómo expandir nuestros ministerios y creo que esa es una grande oportunidad para que usted y yo pongamos mucha atención. ¿Qué es lo que Dios nos va a hablar en esta noche? Porque tenemos que salir de las cuatro paredes. Amén. Eso ya, olvídese, eso ya se acabó. Tenemos que salir fuera del patrón eclesiástico, tenemos que salir de lo que hemos aprendido que es correcto, vamos a entrar a un mundo diferente y diferente quiere decir diferente de lo que usted ha experimentado. Así es que yo quiero que usted abra su corazón, abra su mente y escuche el testimonio de nuestra hermana Silvia Cortés. Le voy a pedir por favor que todas apaguen su micrófono y si tiene una pregunta, póngalo en el chat. ¿Ok? Esa es su grande oportunidad de aprender a poner preguntas en el chat. No las vamos a contestar hasta el final porque queremos no interrumpir, porque ella va a llevar un flow, o sea, una línea de pensamiento y no queremos interrumpirla. Y pues a los demás, bienvenidos a cada uno de ustedes. Doctora Luján, bendiciones. Adriana, María a María Luisa, Lorena, Osvaldo, Nidia, Lidia, Ana María, ¿qué más? Nidia, Tony, Yolanda, Mirna, Betty, es hermana María Ayala y pues no se diga la hermana Eufemia que acaba de cumplir años, ya le cantamos. Así es que bendiciones a todos y adelante Silvia, tu plataforma, una sierva de Dios. Y pues, ¿qué le puedo decir? A nivel internacional, órale, se abren las puertas a nivel internacional. Vamos, adelante. Silvia, puedes abrir tu micrófono. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, y hay, por ahí veo que hay un pastor. Dios les bendiga, pastor. Mi nombre es Silvia, como dice Nadia, ¿verdad? Yo acostumbro decir Silvia Cortés, pero Silvia Caloca de Cortés, amén. Es una bendición de poder estar con ustedes, hermanas. Un saludo de parte de mi esposo, ¿verdad? Que está allá en la sala, él. Y le dije, mi hijo, no hagas mucho ruido porque voy a estar con Nadia y unas hermanas compartiendo, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios, hermanas, es una bendición, como les digo, de poder compartir. Siempre es una bendición de poder tener la oportunidad de dar testimonio de las grandes cosas que Dios hace en la vida de uno, ¿verdad? Sabemos como mujeres, no, eh, primeramente antes quiero disculparme porque a veces las palabras no las pronuncio correctamente. Antemano me disculpan de eso, hermanas, ¿eh? Pero como mujeres siempre sabemos que llevamos diferentes papeles, decimos, ¿no? Diferentes gorros, ¿verdad? O diferentes papeles en la vida como mujeres, ¿verdad? Tenemos que dialogar con nuestros hijos cuando están chiquitos, el esposo, el trabajo, las que trabajamos, ¿verdad? Las que no, pues en el hogar tienen que llevar el hogar, ¿verdad? Pero una palabra Dios puso en mi corazón, hermanas, y yo quería leer en Romanos capítulo 8 versículo 28 me dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. No sé de ustedes, pero esa es una escritura que siempre fue la que Dios me ayudó a poder navegar aquellos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Y continuamente cuando llegan difíciles, es la palabra que me agarro donde dice, ¿verdad? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo he visto, hermanas, lo he visto una y otra vez, ¿verdad?
Nadie me impidió que compartiera mi testimonio y todo es para que Dios, hermana, sea glorificado y sea Dios engrandecido, ¿verdad? Porque si no fuera por Dios, ¿dónde estuviéramos? Amén. Am, pues me regreso, Nadia, la tengo muchos años de conocernos, ¿verdad? Estábamos, todavía ni teníamos, se me hace que ni 18 años por ahí, o 18. Entonces, yo acepté al Señor cuando yo era joven, tenía 16 años. Yo acepté al Señor allí en la iglesia donde Nadia nació, yo nací allí. Mi familia, ¿verdad? Mi mamá, ya estaba ella en el Señor. Ahí en la iglesia, mi hermano, uno de mis hermanos, allí estaba. De la familia, somos 13, son 6 varones y somos 5 mujeres. Y yo fui la tercera en la familia de venir a Cristo, ¿verdad? Pero cuando yo cumplí 18 años, yo hice algo, hermanas, que siempre me arrepentí hasta que llegó un día donde le entregué al Señor esa culpabilidad que yo me cargaba, que yo la sentía como que era un castigo de parte de Dios, por lo que todo viví después de eso, ¿verdad? A los 18 años yo tomé una decisión de dejar la iglesia, de dejar los caminos de Dios. Y recuerdo que un domingo era tiempo del altar y fui al altar y me despedí de Dios. Me despedí del Señor, le dije, Señor, este va a ser el último domingo, ¿verdad? Yo me despido, yo te serviré cuando ya esté más grande. Y ahí llegó y ya no volví, hermanos, y empecé a salir con mis amigas y conocí a un muchacho que hoy en día es el papá de mis dos, de mi hija y de mi hijo, ¿verdad? Y yo salí embarazada a los 19 años. El muchacho empezó a golpearme físicamente, a maltratarme. Viví yo años de violencia, hermanas, y en mi corazón yo decía, yo me lo merezco, este es mi castigo. Y ahora que estoy grande, hermanas, yo creo que mucha juventud así se siente. Mucha juventud piensa que Dios los castiga y Dios ya no los ama. Yo me sentía así. Y fueron pocos años lo que duré en la iglesia antes de irme, pero fue suficiente para que yo fuera salva, hermanas. Porque yo no había ni un día cuando yo no me acordaba de Dios, pero mis padres eran estrictos, yo no me dejaban salir, solo a los 18 años era como un pajarito, salió volando y yo quería conocer, ¿verdad? Y tristemente, hermanas, conocí el mundo, poco duré fuera del Señor, ¿verdad? Pero lo que conocí del mundo fue suficiente para yo ya no querer regresar. Y cuando mi hija, que es la primera, ella nació, hermanos, a los pocos me di cuenta, el papá y yo nos dimos cuenta que mi hija era sorda. Allí era otra razón en por qué más, más que nada creí que Dios me había castigado. Y tristemente yo sentía que yo lo merecía, hermanos, que yo merecía que mi hija estaba pagando mi pecado y que mi hija era sorda por mi culpa, porque yo dejé los caminos de Dios, porque yo dejé al Señor. Y créanmelo, hermanos, que muchos en la cultura latina creemos en eso. Yo con, to- con todo mi corazón yo creí que Dios me estaba castigando, pero la palabra dice que todo obra para bien y Dios tiene un propósito en todas las cosas y lo vemos en la palabra de Dios. En ocasiones no sabemos los planes que Dios tiene en adelante, hermanos, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que Él, hermanos, la tragedia en cual yo estaba viviendo en ese tiempo, yo no sabía que un día Dios la iba a usar para engrandecerse a Él mismo, para manifestarse y enseñarme, y no nomás a mí, y ser de testimonio a otros de que Dios es soberano. Dios es sabio, Él es el inteligente. Yo no sabía nada, yo no sabía el futuro, yo no sabía los planes de Dios para mi hija. Hermanas, y cuando sucedió eso, yo ya había nacido mi hijo. Tengo un hijo, mi hijo tiene 35 años, acaba de cumplir y mi hija va a cumplir 37 años. Y cuando nació mi hijo, hermanos, yo tenía
mi hijo tenía 3 meses de nacido cuando nos enteramos que mi hija era sorda. Y el papá de mis hijos me dio una golpiza, hermanos. Él me echó a mí la culpa de que mi hija era sorda. Me dio una golpiza una noche que yo caí en el hospital, hermanos. Am, yo tuve que esconderme de mi familia para que no me miraran porque quedé muy moreteada, desformada de la cara, toda de los cuerpos moreteada. Am, recuerdo que agarró un cuchillo para, me disculpan si lloro, pero de veras que Dios es tan grande. Agarró un cuchillo. Esa noche estaban mis hijos am, dormidos los dos y yo recuerdo que yo estaba toda sangrando de la cara porque él me aventó al piso, me pateó y estaba yo toda sangrando, hermano. Imagínense, yo me acordaba de Dios esa noche, yo clamaba a Dios dentro de mi corazón, en mis pensamientos, yo clamaba y le pedía perdón porque yo me alejé de él, porque yo dejé sus caminos. Entonces, recuerdo que cuando él agarró el cuchillo, hermanos, para quitarme la vida, yo tomé la almohada y me tapé la boca. Y en medio de segundos, yo me reconcilié con el Señor. Y yo le pedí perdón y dije, Señor, te encargo a mis hijos. Y si yo muero esta noche, Señor, acéptame en tu reino, perdóname. Y en ese momento, cuando yo hice esa oración, el papá de mis hijos tiró el cuchillo al piso y me dijo, tú no vales la pena. Pero yo sé que fue Dios, hermanos. Y en ese día, en esa noche, yo le dije al Señor, ayúdame a dejar esta relación porque no éramos casados, hermanos, vivíamos juntos. Ahora, ¿cuántos jóvenes conocemos, hermanos, que viven situaciones y no nomás fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y lo más importante que para mí era el saber de que Dios me amaba, de que Dios me amaba. Mi familia, mis padres no sabían lo que yo estaba viviendo porque no les contaba, no les platicaba nada. Pero el saber de que Dios, hermanas, que Él me había escuchado esa noche y el Señor me había salvado. Y yo recuerdo que yo abracé a mi hijo, que era el que estaba más cerca de mí, y le dejé su pijamita llena de sangre y agarré a mi hija. Y el hombre nomás me dijo, ve, lávate la cara, ve, límpiate, cámbiate de ropa. Y me dijo, él era en contra de que yo vaya a la iglesia. Yo tenía mi Biblia a escondidas. En aquel tiempo, por los cassettes, hermanos, ¿verdad? Yo tenía mis cassettes escondidos cuando me iba a trabajar. Me llevaba mi Biblia, me llevaba mis cassettes y me ponía yo allá en el trabajo, en el radio, en el carro, a escuchar las alabanzas. En el trabajo leía la palabra y le clamaba a Dios, sácame de esto, sácame de esto. Y cuando pasó esa noche, hermanos, esperé como un mes que se me bajara toda la inflamación de la cara, que se me aliviaran los moretes. Y yo dejé al papá de mis hijos. Yo en ese tiempo, yo acababa de cumplir 22 años. Mi hijo tenía 3 meses, mi hija iba a cumplir 2 años. Y yo dejé todo, dejé mi casa, dejé todo, no, agarré mi carro, arreglé una ropa y me fui. Y cuando me regresé con mis padres, pues fue un dolor para ellos, pero ellos comprendieron que yo quería regresar a los caminos de Dios. Y cuando empecé a ir a la iglesia otra vez, mis pastores pues me recibieron, ¿verdad? Me recibieron con brazos, me, me conocieron soltera y cuando regresé pues había regresado con 2 hijos, ¿verdad? Y fue siempre yo lo miré como iba a tener que subir una montaña en el camino del Señor. Yo así lo miraba. Era una montaña que yo tenía que subir, pero montaña en el aspecto tenía que enfrentarme ahora a los problemas que iban a venir por causa de que ahora era madre soltera, tenía mis 2 hijos, el papá de mis hijos, ¿verdad? Me buscaba, él se casó al poco tiempo, aún de casado me buscaba, y yo había decidido que nunca más yo iba a dejar al Señor, que nunca más yo iba a dejar a servir al Señor. Y mis pastores
¿verdad? Corral, me dio una oportunidad, empecé a trabajar como maestra de la escuela dominical, ¿verdad? Pero el dolor más grande que yo cargaba aparte era que yo cargué que mi hija era sorda. Yo no hablaba el idioma de sordos. Yo no podía comunicarme con ella de nada, hermanas. Yo nomás usaba señales que son universales, se llama, ¿verdad? Que es comer, ¿verdad? Uno aún le dice a sus hijos, ¿quieres comer, ¿verdad? O tomar, que era el vaso, ¿verdad? Le enseñaba el vaso a mi hija chiquita. Y yendo a la iglesia, la iglesia era de habla hispana, español, y ella no entendía nada, no hablaba, no era su idioma de ella, el español, no era ni el inglés, porque para los sordos el idioma de señas es un idioma que es exclusivamente de ellos, como el español para nosotros o el inglés. Las señas es el idioma de ellos, entonces no era ni inglés ni español. Y mi hija iba a la iglesia, sí, y ella no escuchaba, pero yo me preocupaba tanto que yo era la que estaba necesitada de Dios. Yo necesitaba que Él me sanara, yo necesitaba que Él me ayudara a ser mamá, porque yo no, yo era una muchacha, nadie se acuerda, yo era una muchacha joven, de la edad de Nadia, con dos hijos que no sabía ni qué hacer, y estaba yendo a la iglesia. Entonces mi mamá me ayudaba y me decía, hija, sigue adelante. Pero hermana, cuando fue creciendo mi hija, que entró a la primaria, que estaba en la primaria, iba a entrar a la secundaria. Y yo le doy gracias a Dios porque en mi corazón sentí, voy a ir al colegio y voy a estudiar el idioma para poder platicar con mi hija, para poder compartirle de lo que es, lo que las etapas de uno de mujer que vive, ¿verdad? Que la adolescencia, los muchachos, los novios, salir, ¿verdad? Casarse, tener sus hijos. Yo quería vivir todo eso con ella, pero mi dolor más grande era que en ese tiempo yo pensaba que no iba a poder. Y yo decía, ¿cómo le pido perdón a Dios? Y yo le decía a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te doy para que sanes a mi hija? Los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros, hermanos. Él es más grande que jamás lo vamos a poder entender y comprender nosotras cuando estamos viviendo en un dolor, en una tristeza. Y yo trataba de comprarme el favor de Dios para que Él sanara a mi hija. Porque yo miraba cuando, por ejemplo, había actividades de la escuela dominical, que los niños participaban, ya saben cómo los niños en su clase se preparan con un canto o un texto, y mi hija nomás miraba a los lados, hermano. Mi hijo, él participaba porque mi hijo sí oye, pero mi hija no, ella nomás miraba. Entonces yo cuando fui a empezar a ir a la escuela, empecé a aprender idiomas que no es fácil, hermano, no es fácil. Y empecé a aprender poco a poquito, ¿verdad? Pero cuando mi hija entró a la adolescencia, que es la secundaria, ¿verdad? Yo no sabía el idioma de ella al nivel que ella lo sabía. Entonces, mi hija entró en una rebeldía, hermanos. Me decía que no quería la iglesia, que ella no entendía nada, que, ¿verdad? Ella no quería nada con Dios, que porque era sorda ella, que ella quería saber, me preguntaba por qué soy sorda. Y yo dentro de mí decía como de, ¿cómo le voy porque era lo que yo de veras creía, hermanas, con todo mi corazón. Yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi hija que es por mi culpa que ella es sorda? Porque era lo que yo creía. ¿Cómo le voy a decir a Dios que yo soy la culpable? Y yo cargaba, hermanas, esa culpabilidad dentro de mí, ese dolor que no me dejaba ser feliz, no me dejaba tener gozo, no me dejaba que le servía a Dios, hermanas. Había dentro de mí ese secreto que ni mis pastores ni mis padres lo sabían. Era una culpabilidad que yo tenía. Y cuando mi hija me dijo, mamá, yo no quiero venir a la iglesia porque no entiendo nada, oraban por ella, hermano. Cada servicio que había el altar, y cuando decían si alguien necesita oración, pasen para orar por ustedes. Siempre llevaba a mi hija y siempre le decía al Señor que esta sea la noche en que tú la sanes, que este sea el día. Eran meses, pasaban semanas, meses, años. Mi hija crecía y nada sucedía.
Y yo decía, Señor, pero ¿qué más? Estoy trabajando, Señor. Soy maestra de la escuela dominical. Soy maestra del ministerio de niños. Señor, te doy mis diezmos. Señor, oro. Señor, ayuno. ¿Qué más te puedo dar? Pero hermanas, yo fui aprendiendo que Dios tiene un propósito en todo lo que nosotros vivimos, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Sus caminos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Sus pensamientos de Él son inmensos, hermanas. No tienen límites. Y nosotros solamente hasta donde Dios nos permite entender, lo vamos a poder entender, hermanas. Y así pasamos. Cuando ella entró a la prepa, hermanos, entonces yo le dije al Señor, ok, Señor, ¿qué voy a hacer con mi hija? Mi hija ya no quiere venir a la iglesia. Mi hija en ese tiempo tenía 16 años. Y le pregunté a un hermano de la iglesia que trabajaba en el distrito, le pregunté que si me buscaba una iglesia, que, ¿verdad? Para que mi hija era sorda y que si había, porque hermanas, jamás había yo conocido a una persona sorda. Jamás yo había visto ni en una televisión, en una película, nada. Menos que había iglesias, hermanas. Menos. Entonces este hermano me conectó con una iglesia que era para sordos. Hermanos, y comenzamos ahí después de salir del servicio aquí, nos íbamos para allá. Hermanos, era una iglesia completamente familias enteras que eran sordas. Estoy hablando de papás, mamá con sus hijos, abuelos, tíos, primos, familias enteras, pastores que eran oyentes, ellos oyen, pero Dios los había llamado a ministrarle a los sordos. Había jóvenes, había adolescentes, así como la iglesia, la suya y la mía, pero todos eran sordos. Y cuando entramos a esa iglesia, hermanos, las alabanzas, todo eran señas, alabando a Dios, así como la iglesia donde me congregaba yo. Esta iglesia alababan a Dios con sus manos, testificaban con sus manos, lloraban, era tiempo del altar, participaban en la Santa Cena, todo, hermanos. Y yo ese domingo lloraba, lloraba, hermanos, porque yo dije, ¿qué es esto? Y mi hija allí es donde ella, hermanos, creció, se enamoró de Dios, empezó a buscar a Dios. En la escuela, hermanos, ella empezó a testificar. El pastor en ese tiempo tuvo que rentar una camioneta porque ella empezó a invitar a los jóvenes de su escuela a la actividad de los jóvenes cuando tenían noche de jóvenes, hermanos. Enviaban a una camioneta a la escuela, a la prepa, y la llenaban de puros amistades de mi hija que ella empezó a evangelizarles en la escuela. Hermanos, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sucediendo? Yo no lo entendía y allí mi hijo empezó a aprender el idioma de señas. Él empezó a aprender a cómo alabar a Dios en señas. Yo allí empecé a aprender palabras cristianas, palabras bíblicas, los libros de la Biblia, las historias de la Biblia que usted y yo escuchamos y todo en señas. Y ellos entendían, hermanos, y se gozaban y alababan a Dios. Y a mí me tocaba el corazón y decía, Señor, qué cosa tan hermosa, que para Dios para todo tiene. Y el que nos ponemos en sus manos nos puede usar. Él puede usarnos. Y mi hija allí, hermanos, creció. Ella allí empezó a servirle, a trabajar en esa iglesia que todavía hasta hoy existe. Está aquí por la área de Los Ángeles. Hermanos, y ahora mi hijo habla señas, mi hija tiene su esposo, que él es sordo también, mis 3 nietos son sordos, el idioma de ellos es señas. Yo continué el colegio, mi esposo y yo, Dios nos llamó hace más de un año atrás y abrimos, por la gracia de Dios, un ministerio a los sordos.
allá no lejos de Los Ángeles. Tenemos unas familias jóvenes. Dios nos ha dado gracia para poder ministrar su palabra en señas. Y mi hija hoy en día sirve como líder de alabanza y como líder del ministerio de damas. Ella es la que dirige una vez al mes, tienen invita de otras iglesias. Las iglesias aquí en la área de Los Ángeles, no hay muchas iglesias de sordos. Hay dentro de las iglesias ministerios para los sordos que les tienen un intérprete a los sordos que van, pero no tienen una iglesia exclusivamente que es para ellos como aquella que fuimos nosotros. Pero Dios levantó una aquí en San Diego, Dios levantó otra para el área de Los Ángeles y la que Dios nos, por su gracia, a mi esposo, a mí, para acá en la área que se llama Riverside. Acá para como una hora y media fuera de Los Ángeles. Estamos allí, hermanos, y la comunidad de sordos, ellos alaban a Dios, son una cosa tan hermosa que me siento yo ahora así como fuera de lugar, porque todo es con las manos. Todos se expresan, se arrepienten con las manos, le dicen a Dios: Me arrepiento, perdóname de mis pecados". Me han preguntado: Silvia, ¿cómo me entiende Dios? Porque la palabra dice que Dios te escucha. Y Dios te ve y Dios te escucha cuando tú oras. Y me preguntaron, pero ¿cómo me escucha si yo no le hablo? Yo le hablo con las manos y cómo me escucha. Y es una hermosura el poder explicarle: Dios, lo que sale de tu corazón es lo que Dios escucha. Él conoce el idioma de sordos porque Él fue el que le inspiró para que se aprenda ese idioma. Dios conoce los idiomas de todo el mundo. Entonces, el cómo se explica el evangelio a la comunidad, al sordo, es muy diferente como nosotros que hablamos, que lo hablamos nosotros. Por ejemplo, una emoción un testimonio que estamos dando acerca de Dios. Para el sordo, cuando damos testimonio, tenemos que hacer la palabra con las manos bien grande, a los ojos bien grandes, la boca bien grande, para que ellos puedan entender que la expresión que queremos dar acerca del testimonio de lo que Dios es inmenso. Entonces, es un idioma que usas tu cara, usas tus manos, usas tu cuerpo, se tiene que mover el cuerpo para que ellos puedan entender, ¿verdad? No, como nosotros cuando predicamos, ¿verdad? Que a veces vamos de un lado a otro en el púlpito, ¿verdad? Ellos en el lugar se quedan, pero se mueve la mano a un lado, la mano se mueve el cuerpo así nomás. Entonces es muy diferente, pero es el mismo espíritu, hermano. Es el Espíritu Santo el que toca al sordo igual al que escucha, e igual al que es español e inglés, en chino, cualquier idioma en este mundo. El mismo es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo al que toca al sordo y lo trae a los pies de Cristo, y Cristo lo reconcilia con el Padre. Entonces, cuando se acuerden en sus oraciones, se acuerden de mí, acuérdense de los sordos, hermanos. Ellos luchan mucho porque ellos buscan, porque yo le compartí a Nadia en nuestra comunidad de latinos. Muchas papás, padres no aprenden el idioma de señas. Entonces muchos hijos que son sordos crecen aislados, apartados, ninguna comunicación con sus papás, con sus familiares, y tienen por irse del hogar, tienen por luchar en comprender el amor de Dios, porque no conocieron el amor en su hogar con sus padres. So, hermanas, si ustedes conocen a alguien o un día conozcan a alguien que son sordos, compártales acerca de eso. No hace mucho le compartí nada. Un joven sordo se quitó la vida, hermanos, porque él dejó escrito a la comunidad de sordos que sus papás nunca aprendieron el idioma de señas, que tenían reuniones en su casa y nunca él pudo comunicarse con nadie.
y es algo que es muy realidad ahorita. Y yo, hermanas, yo le doy gracias a Dios porque Dios habló a mi vida, tocó mi corazón y yo pude, hermanas, pude comprender, como dice la palabra, ¿verdad? A los que amamos a Dios, todo obra para bien, amén. Y dice también en el 8, dice 18, dice en el 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y el mensaje que les damos a ellos es el amor de Cristo sobrepasa todo idioma. Amén. Y doy gracias a Dios, hermanas, que puedo compartir con ustedes. No es, es mucho, mucho, mucho más largo mi testimonio, detalles que viví, ¿verdad? En cómo viví de momentos de depresión, momentos de soledad, momentos de queriendo, yo duré años que pensaba mucho en quitarme la vida porque no miraba esperanza, ¿verdad? Pero Dios en su gran amor me daba la fuerza y la fortaleza que yo necesitaba para seguir adelante. Y yo las animo, hermanas, que cuando pasemos por momentos difíciles, estén pasando, hermanas, que siempre nos acordemos que el amor de Dios es mucho más grande y Él siempre va a estar con nosotras, nos va a fortalecer, nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Y todo tiene un plan. Y ahora el plan para Dios, de Dios para mi hija, lo veo, hermanas. Lo veo ahora que ella es líder, ahora ella ministra, ahora ella ministra en la alabanza, ella aprendió cómo servirle a Dios y ahora ella ama al Señor y es una mujer toda hecha, tuvo sus 3 hijos y fue una etapa tan difícil, la enseñó cómo manejar y fue difícil, difícil cuando ella encargó su primer hijo. Yo estuve ahí con ella y enseñas, le decía que empujara, que mi hija, mamá, ¿qué está pasando? Y yo enseñas diciéndole, ¿verdad, hija? ¿Verdad? Todas las mujeres pasamos por esto y interpretándole lo que decía el doctor, lo que decía la enfermera, las preguntas, todo tener que estar yo allí en el salón de parto con ella, interpretándole enseñas y ella y si tenía que ir al baño yo, le pedía a la enfermera que se esperara para que yo fuera al baño y regresara. Y ahí me la pasé y me salía del cuarto y entraba y mi hija los tuvo de cesárea. Y saber que mi hija iba a pasar por eso y nomás era, Señora, en tus manos está mi hija. Pero yo le pregunté un día a mi hija que, ¿qué sentía ella ser sorda? Y mi hija me dijo, mamá. Es silencio, no oigo nada. Le dije, ¿no oyes nada? No oigo nada. Y le dije, ¿no oyes el perro que está ladrando? Dijo, yo no oigo nada. Dice, es nada, mamá, nada, nada. Lo único es cuando hablas conmigo, me conecto al mundo. Pero si no hablas con manos, yo no puedo hablar contigo de nada. Y para mí eso fue tan impactante. Y cuando nacieron mi primer nieto, yo clamé a Dios porque no quería que él pasara por lo que mi hija pasó, porque sufren, hermanos, sufren. Y cuando supe de mi hijo, ¿verdad? Me dolió mucho y hablé con Dios y él tuvo que tratar conmigo y darme paz en esa área, ¿verdad? Entonces, he aprendido, hermanas, o sea, he aprendido a confiar en el Señor. Que a confiar de que mi hija está bien. ah, Difícil cuando ella vive con su esposo y sus hijos, siempre cuando algo pasa, que
veo noticias que se metieron a una casa y rápido le mando mensaje a mi hija asegura que las ventanas están cerradas. Le digo a mi esposo, vamos a encargar cámaras para la casa. ¿Cómo iba a escuchar a su niño si ella no escucha? ¿Cómo iba a escuchar cuando mi nieto estaba llorando? Entonces, fuimos aprendiendo que venden máquinas, así como para nosotros tienen hoy en día que tienen esas cámaras que puedes ponerla con los niños, nos llevamos el radio a donde quiera que estamos en el cuarto. Para ella no había eso. Lo único que era que tenían es cuando es una máquina que se pone abajo del colchón y cuando llora la criatura se mueve la cama como que hay un terremoto. Entonces, así es como ella despierta. Y cuando nació mi nieto, yo le pedí que se vinieran a quedar con nosotros mientras ella se aliviaba. Hermanos, y una noche estaba mi nieto recién nacido. Entre mis sueños por allá, lejito, yo escuchaba que lloraban y lloraban y lloraban y mi hija estaba en el otro cuarto. Y cuando pude en el sueño reaccionar, mi nieto estaba llore y llore y llore y llore. Y mi hija había trancado la puerta y estaba yo golpeando la puerta, golpeando. Y ella estaba pues es sorda. Su esposo es sordo. Y estaba en el cuarto de mi hijo. Y hermanos, cuando mi hijo me dijo, mamá, ahí está la llave, entra, estaban casi los dos arriba de mi nieto. Y estaba mi nieto ya está rojo, ya no podía ni respirar y tuve que sacudir a mi hija. Está llorando el niño y eso me entró en un tiempo donde no podía dormir yo, nomás pensando qué tal si algo pasa, que cómo lo va a cuidar al niño, porque les han quitado los hijos a los que son sordos, hermanas, por esa misma causa, porque como no oyen. Ha habido casos donde han aplastado a los niños, se han caído los niños de la cama o se han golpeado y los papás como no oyen. Entonces allí tuve que, ok, hablar con mi hija, entrenar a mi hija, vamos a hablar, ¿qué puedes hacer? Siempre tienes que estar con tus ojos en alerta. Y era algo que Dios tuvo que, como madre, Dios tuvo que tratar conmigo de que yo hiciera mi parte como madre y hablara con ella y le siguiera dando consejos, pero tenía que confiar en Dios y saber que allí donde ella vivía estaba el Espíritu Santo. Y que yo tenía acceso a Dios, yo tenía acceso al Espíritu Santo, que yo le podía hablar y pedir al Señor, y el Señor contestaba y enviaba ángeles. Entonces, así ha sido, hermanos. Ahora mi nieto, el mayor, el primero tiene 13 años, el segundo, mi nieto, tiene 5 años y la chiquita tiene 2 años. Y los tres van a una escuela de sordos, donde ellos, es escuela, pero todos los alumnos son sordos, los maestros, todos los que trabajan en la escuela, todos hablan con las enseñas y ha sido como digo, una jornada, se dice, un journey, una jornada mi caminar, hermanas, pero alabo y bendigo el santo nombre de Cristo porque ha sido mi consuelo, mi amigo, ha sido fiel, me ha fortalecido, me ha regañado, todo, hermanos, me ha comprendido como madre en esos momentos difíciles que nadie podía comprender, ¿verdad? Lo que vivía yo. Pero doy gracias a Dios porque todo obró para bien y ahora mi hija es una predicadora de su palabra y ella sale en el aire, sale en la página del ministerio donde nosotros tenemos, ella sale allí y ella predica el evangelio a los sordos, hermanos. Y todo es para que Dios sea glorificado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Wow, muchas cosas yo no sabía, a pesar de que somos amigas de muchísimos años. Son muchas cosas que yo no conocía porque hubo lapso de tiempo donde yo me casé, me mudé de la ciudad, anduve en gira turística, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ella conquistando el mundo de ella y yo viajando el mundo, o sea, haciendo cosas diferentes ambas, ¿verdad?
pero nos descomunicamos por un tiempo, pero cuando Dios hace una amistad así, pues las hace por vida, ¿no? Pero en ese lapso de tiempo yo creo que yo no estuve en ese tiempo. Entonces, para mí también ha sido un gran testimonio, Silvia, de lo que Dios ha hecho por medio de ti y en ti. Y me alegro que tú ya estás en una, bueno, o algo que no mencionaste que es muy bonito, que es como la historia, la final de la historia de las princesas, ¿no? Al final se casa con su príncipe y Bueno, llega a conocer a su esposo, si nos quieres hablar un poquito de eso. sí, ya iba para 20 años, hermanas, de estar sola. Yo me decidí que en una oración, que así como me despedí de Dios, ¿verdad? Qué ignorante yo digo ahora, ¿verdad? Pero así como me despedí de Dios y me dijo una pastora, me dice, hermana Silvia, usted es una mujer muy decidida. Le dije, hermana, pues las mujeres tenemos que ser mujeres decididas, ¿verdad? Y yo decidí un día que no, yo no quería casarme, yo iba a ser madre, iba a criar a mis hijos. Y ya cuando, y mi oración siempre fue, Señor, cuando mi hija se case y cuando mi hijo ya esté grande, entonces yo te pido un esposo. Y así fue, así como se lo pedí al Señor. Mi esposo le da risa porque le digo, yo le pedí a Dios un hombre soltero. A la edad ya casi teníamos, ya íbamos para los 40 él y yo, pero uno que no tuviera hijos, era soltero, y que llegara cuando mi hija ya tenía su esposo y mi hijo Jonathan ya estaba grande, ¿verdad? Y así fue. Mi hija ya estaba casada con su esposo, mi hijo ya se había graduado de la prepa y mi esposo, era soltero, todavía vivía con su mamá, no tenía hijos, yo no le creía, pero hasta me tuvo que llevar con su mamá para que me dijera mi suegra, no es cierto, Silvia, no tiene hijos, sí es cierto, no tiene nada. Y le dije, ok, y a mi esposo me invitaba. Yo digo, es bueno que la mujer seamos así, hermanas, porque si no, pues así nos va en la vida. Ya me pegó una vez a mí así, ¿verdad? Y ahora dice mi esposo, fuiste muy difícil, muy delicada, eres Silvia. Dije, pues es que así me fue la primera vez y pues otra vez no quiero, ¿verdad? Repetir esa misma historia. Y me invitaba a una taza de café mi esposo. Lo que fue muy curioso es que después platicando él y yo lo miré a él y me llamó la atención. Dije, ay, qué varón tan más guapo, porque traía un sacote azul, siempre con su periódico viéndolo, ¿verdad? Y yo dice, ¿a quién será? Era en el trabajo. Dice, ¿a quién será ese varón? Muy serio mi esposo, ¿verdad? Muy serio. No lo miraba platicando con nadie, él con su periódico, nomás sentado antes del trabajo. Y dice que él me miró un día cruzar hacia el pasillo y que se dijo, ¿quién es ella? ¿Quién será? ¿Quién es ella? Yo no la había visto. Y así, hermanos, así, me invitaba a una taza de café y yo le decía que no. Y me decía, ándele, la invito, no. Me gustaba mucho que me hablaba de usted. Era mucho respeto, ¿verdad? Y yo le decía que no. Y me decía, ándele, ¿cuándo me acompaña a un café? Y decía, no, no, no. Y un día, hermanas, un día, y yo sé que fue el Espíritu Santo porque me dijo, si sigues así, te vas a quedar sola. Le dije, ay, señor, le dije, ya van a llegar 20 años, ya no quiero seguir sola, ya iba a cumplir 40, hermano, ya estaba grandecita, ya tenía 37, 38 años. Y un día me arreglé, hermanas, me bañé, me arreglé, me peiné, me puse perfume, dije, este es el viernes, y porque era tiempo, siempre eran viernes, hermanas, que él me invitaba, porque era día de pago. Y yo me arreglé ese viernes, pues no me invitó, hermanas. Yo toda perfumada y me dejó y no me invitó el varón. Y yo me fui a la casa, dije, bien triste, pues ahora me arreglé y nada, pues dije, pues a la otro viernes sí me voy a arreglar. Y al otro viernes dije, si me invita, pues ya me estaba asustando, dije, no me invitó, ya cada viernes me decía. Y cuando ya decidí, dije, no, pues este viernes sí voy a aceptar, pues no me invitó y dije, bueno, pues para el otro viernes si me invita voy a decir que sí. Y sí me invitó, hermanos, otra vez a una taza de café. Le dije, esta vez sí le dije que sí. Y nos fuimos a tomar una taza de café y a platicar, así como lo que el Señor me dio, hermanas, fue una cosa tan hermosa porque nos fuimos a tomar una taza de café, a platicar y a caminar en la plaza, así como si yo fuera una jovencita, así era una muchacha, ¿verdad?
Y, y le dije, me dijo, me recuerdo, dijo, ¿te gusta platicar? Oh, sí, yo me gusta platicar mucho, mucho, mucho y me gusta que me pongan atención y me escuchen. Y él es así, él dice, ¿te gusta? Todavía, ya tenemos mi esposo y yo 16 años de casados. Y todavía, hermano, me dice Silvia, ya, Silvia, acá, ya deja ver la televisión, ya, ándale, pues, es que tú me prometiste que me ibas a escuchar. Y sí me escucha, es mi mejor amigo, mi esposo, mi mejor amigo, doy gracias a Dios por él. Y le digo al Señor y le digo a mi esposo, valió la pena esperar casi 20 años por él. Fue una recompensa de parte de Dios para mí. Y pues ahí estamos, hermanas, en las buenas y en las malas, en las lágrimas, en enfermedades, todo. Pero ahí estamos, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Y Gloria a ahora Dios. juntos, ministrando juntos, ¿no es así? Ahora estamos trabajando para el Señor juntos, hermanas, ahí. La obra está en una hora de camino y nos vamos todos los domingos tempranito, salimos para allá, rentamos un local y ahí vamos temprano a preparar todo, a recibir las familias que llegan y a servirle a las familias y compartirles el evangelio. Atendemos a personas que viven en la calle. Tenemos ocasiones de los domingos, preparamos domingos donde vamos a dar cobijas. Ahora que hace mucho frío allá, hemos dado cobijas. Hemos tenido actividades donde damos chamarras, sueras, hemos dado comida a la gente pobre. Y mi esposo en todo allí anda conmigo y le doy gracias a Dios porque así Dios, tenía sus planes para mí y yo en aquel tiempo no lo podía entender, pero ahora le digo al Señor, si yo hubiera sabido en aquel tiempo, Señor, le dije, si yo hubiera sabido, pero doy gracias a Dios, hermanos, que ahora puedes ir hasta aquí, el Señor ha estado con nosotros, hasta aquí. Y continuaremos y ahora sí le serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. Y a Él sea la gloria y la honra. Amén. Oh, wow, qué fuerte testimonio, ¿verdad? Nos ministró las emociones, el intelecto, la espiritualidad, lo todo, todo. Fue muy completo. Nidia, ¿tienes una pregunta? Pastora Nadia, no tengo pregunta. En realidad, a la hermana Silvia, wow, qué testimonio. Como dijo la pastora Nadia, nos movió hasta lo que no nos tenía que mover por dentro. Am, de verdad, muchísimas gracias por compartir ese testimonio. De verdad, un testimonio muy, muy, que toca corazones, que cambia vidas, que transforma, que se vio y se ve la mano de Dios moverse aún en nuestros momentos más oscuros de nuestras vidas. Y mire dónde está usted hoy. Qué, qué bendición de su hija, qué bendición de su hijo, su familia, sus nietos. Yo tengo nietos y no me podría imaginar cómo poder comunicarme con mis nietos y escucharla a usted, el amor, la pasión y permanecer fuerte y firme en el Señor a donde está usted ahorita. Wow, de verdad que mis respetos, mucho amor, muchas gracias y sé que ese testimonio lo va a escuchar más gente de la que estamos ahorita aquí conectados, porque en la plataforma se mete mucha gente y como dijo la pastora Nadia, esto va a ir a diferentes lugares del mundo. De verdad que sí, muchas gracias, hermana Silvia. Gracias, hermana. Para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. No se oye, pastora. Adelante, Elizabeth. Ah, ok. Pues sí, también yo estoy muy impactada con todo el testimonio. Me interesa mucho si la hija tiene Facebook, porque me gustaría compartirle a mi hermano el evangelio a través de mi hermano Eli- es sordo, mi su hermano es hermano. sordo también de nacimiento.
Sí, y pues comparto algunos de los detalles de su testimonio con respecto a lo que mi mamá vivió para con mi hermano. sí, Así es de que ahorita mi hermano ya tiene 62 años y Dios ha ido obrando muchas cosas en él, pero él necesita pues también seguir escuchando la palabra de Dios. Mi mamá a su manera le habló de la palabra y aquí nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Pero siempre está ese detalle de la barrera. Como no nos enseñaron de muy chicos a saberles hablar el idioma en señas de las manos, hablamos como un lenguaje universal, ¿verdad? Tenemos muchas frases, revolvemos frases ujú. de entre lo que es su idioma con lo que es movimientos universales. Pero sí me gustaría si tiene página de internet donde ministran a sordos Sí, hermana, ¿dónde vive usted, hermana? en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, los idiomas, México. sí, las idiomas, hermanos, no son universales. Cada país tiene su idioma. El idi- ¿Ustedes son inglés? sí, son de Estados Unidos el idioma, pero Él México, es bilingüe. gloria a Dios. Él sabe él sabe el idioma inglés. Ok, hay una pastora que de aquí de San Diego que ella acaban de abrir una obra en Tijuana. Entonces ellos voy a ponerle la página de Facebook y ellos hacen servicios en español en las señas de Ok. México. Entonces también la página de nosotros. En inglés o en español no hay problema para él. Ok, entonces pongo el de la pastora Leti, ella se llama Leti Jiménez, la pastora, es en México, allá en Tijuana, es Nueva Misericordia, se llama el ministerio, y pongo el de nosotros, hermanos, porque ahí es donde ministran en el Facebook de nosotros, del ministerio de nosotros, que se llama, en español sería Gracia, la gracia de Dios. Entonces, se lo pongo Ujú. aquí, hermana. Amén. Para que Sí, estaría muy bien sí, hermana. Y también quería Ok, compartir, gracias. sí, Que Dios hermana. le bendiga. Dios le bendiga. Que 90%, hermanas, 90% de los que son sordos son padres oyentes y que no hay razón en por qué no saben. Entonces, usted y yo, Ujú, ¿verdad? Podemos tener hijos que son sordos y no hay en nuestra familia nadie que es sordo y no hay explicación por qué. Esos son 90% de los casos de que los que son sordos tienen padres que son oyentes y no hay familiar. En el caso de mi hija, por el lado de su papá, y esto fue lo que fue más interesante, que el lado de su papá, él tiene primos hermanos que son sordos y tiene tía por parte de su papá que es sorda. Entonces mi hija heredó. Entonces mi hija, como ella heredó, ella lo carga en su sangre, en su Genes. DNA. ADN. ADN, Ujú, ella lo carga, entonces ella se lo pasó a sus hijos, ¿verdad? Entonces ya lo carga, lo que también mi hijo lo carga por no saber ah, si él tendrá hijos, porque como él se casó y tuvo más hijos, ellos nacieron oyentes, mi hija fue la única sorda, pero es el porcentaje que una persona como usted y yo, o nuestros hijos, nuestras hijas pueden tener, el 90% es que pueden tener hijos ujú, sordos. No saben por qué nacen sordos los niños, ¿verdad? Si no hay por ningún lado ninguna herencia, la genealogía se dice, ¿verdad? Si no hay, hermanos. Pero pero gloria a Dios, al principio se siente como una tragedia, ¿verdad? Pero en el Señor, hermanos, en el Señor todo obra para bien. Y es la esperanza de nosotras
que cualquier cosa que vivamos, cualquier dolor que tengamos que vivir y cruzar, que no tenemos otra, sino que tener que cruzar por ese dolor, el saber que Dios en su fidelidad y su gran amor, Él sacará algo bueno de ese dolor. Él sacará algo bueno y Así para es. que Él sea engrandecido. Así es, así es. Voy a despedirnos de la audiencia de Facebook, pero quedamos, ¿verdad?, para preguntas y respuestas. Bueno, pues a todos los que nos estarán escuchando, viendo por medio de esta grabación en Facebook, Panal de Abejas, pues muchísimas gracias. Ponga sus preguntas, sus likes, comparta con alguien este mensaje que es de esperanza, de amor y de triunfo y de propósito. Dios los bendiga a cada uno y todas nos despedimos. Amén.